ustedes en función de lo que sea de su interés. Le agradezco mucho al secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, al secretario de Gobierno, Carlos Herrera, que me acompañen. ¿No tienes una cosita para limpiar? Más te tardes mucho, porque entonces no veo. Primero, ¿cómo recibimos las finanzas públicas el 1 de octubre del año 2015? Es muy importante tener esta referencia para dimensionar lo que hemos podido remontar en una condición muy adversa, muy compleja. Primero, es de destacar que arrancamos, gracias, con un déficit estructural para el pago de la nómina educativa de 5,000 millones de pesos. Este tema lo hemos abordado mucho con ustedes en virtud de que se contrataron, creció el número de plazas, derivado fundamentalmente de un acuerdo establecido o parte de un acuerdo, parte de las minutas que se fueron signando a partir del año 1995, se estableció el procedimiento para el acceso a las plazas de manera automática. Entonces, estas fueron creciendo de manera anual en función de los egresados de las escuelas y entonces se fue ampliando la aportación, el monto de recursos que tenía que poner el Estado para cubrir estas plazas sin tener el respaldo o la fuente de financiamiento, que es lo que hay que destacar. También recibimos una deuda pública con los bancos superior a los 18,000 millones de pesos que se contrató en condiciones muy desfavorables y en perjuicio de las finanzas públicas de la entidad, tasas muy elevadas y compromisos muy fuertes de garantías. Llegó a nivel de que había que garantizar 3.5 por 1, totalmente fuera de lo aceptable, digamos, en una negociación de esta naturaleza. La deuda con proveedores la deuda contingente, deuda a proveedores y contratistas, que superaba también los 14,000 millones de pesos, incluyendo las participaciones a los municipios que no se les habían entregado. Esta cantidad representaba casi una cuarta parte del presupuesto estatal, es decir, la deuda de ayer, pues, del día a día, más de 14,000 millones de pesos. De tal manera que sumada la deuda ya institucionalizada más la deuda contingente o los pasivos con proveedores y contratistas superaban los 32,000 millones de pesos, poco más de la mitad del presupuesto del Estado. Además, una parte de la deuda adquirida se modificaba en función de la inflación y se puso como garantía del pago de esta deuda lo recaudado por el impuesto sobre la nómina. Ustedes recordarán de la famosa bursa, que se bursatilizó el 2% para pagar una deuda. ¿Qué deuda fue la que contrajo el gobierno en el año 2007? 3,500 millones de pesos fue lo que se consiguió. Del 2007 al 2018 se habían pagado o se pagaron 2,000 millones de pesos. Sin embargo, la deuda no bajó, sino aumentó. En lugar de los 3,500 conseguidos, pasó a 4,600 millones de pesos. Es decir,
En teoría se había pagado ya más del 50%, de acuerdo al dato original, pero por este esquema en el que se contrató, se disparó la deuda y pues era, quién sabe ahorita dónde fuéramos con esa dinámica. Otros temas que tuvimos que hacer, que trabajar, entonces estos son algunos datos que les compartí en algún otro momento, pero que hoy hacemos el resumen. Luego, para poder hacerle frente a esto, para poder encauzar la condición financiera tan frágil y tan difícil del Estado, iniciamos por la reestructura de las deudas con los bancos y hacer la refinanciación correspondiente. Esto se hizo mediante una licitación pública transparente, abierta, y eso nos permitió negociar y mejorar las condiciones de los términos de los contratos de las deudas adquiridas por administraciones anteriores, reduciendo en más de la mitad la sobretasa del interés. ¿Algún dato específico que requieran? Aquí con mucho gusto se los contestamos. También liquidamos la bursatilización del impuesto sobre la nómina. Es una losa muy pesada, imposible de mover fácilmente, porque se secuestraba literalmente todos esos fondos. Ya con las nuevas reformas se pudo hacer eso de, bueno, se cumplió el plazo en la que ya se podía renegociar o revisar esa deuda, eliminamos ese esquema de bursatilización, quitamos las tasas y rescatamos parte de los recursos que ingresan por el impuesto sobre la nómina. Iniciamos también el pago a proveedores y contratistas de la deuda heredada con estos sectores, como ya se comentó anteriormente, de 14,000 millones de pesos. El gobierno del Estado que yo encabezo, ha pagado 8,000 millones de pesos. Es decir, hemos liquidado el 60% de esta herencia que recibimos de deuda con contratistas, proveedores de todo tipo, conocido bien por ustedes. Junto con ello, aparte de hacer todas estas medidas en el banco, de poder, de haber renegociado, de haber cambiado una serie de esquemas, pusimos en marcha el plan de austeridad que fue desde el inicio de la administración. ¿Qué medidas para poder ajustar, disminuir el gasto público, replantearnos estructuras que no venían funcionando, dependencias que no cumplían o áreas que no cumplían cabalmente con su función, y todo esto alinearlo para poder responder a las medidas de austeridad, pero también en medio de esas limitaciones poder ser eficaces en la atención a la gente, en la atención a los ciudadanos. Esas medidas incluyeron la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, principalmente los demás de primer nivel, pues empezando por el gobernador, sin afectar los salarios de los trabajadores o de los mandos que tienen un ingreso menor. También se eliminaron todas las gratificaciones, compensaciones, apoyos extraordinarios, todo se eliminó, incluyendo los gastos como pago de teléfono celular, viáticos, gastos de representación, viajes pagados con recursos públicos, también se eliminaron en esa primera medida. También hicimos un esfuerzo, o se sigue haciendo un esfuerzo mayor, para aumentar la recaudación de los ingresos del Estado. Cuando recibí yo la administración en 2015, la aportación del Estado de sus recursos propios a la composición del presupuesto global rondaba el 4%. De
en comparación con los recursos federales. Al cierre del año pasado llegamos aproximadamente al 8% de recursos propios y seguramente hacia el cierre del 19 habremos de andar rondando el 10% de ingresos propios. Eso significa que ya Michoacán se coloca en la media nacional de las recaudaciones estatales. La única que y esto porque nos dispara la gráfica, nos dispara el promedio la Ciudad de México, que tiene alrededor de 50% de recursos propios, es la entidad con mayor ingreso propio, luego Nuevo León y así nos vamos. Pero estar en el 10% significa estar en la media nacional y haber crecido, pues si llegamos al 10% en diciembre de la recaudación de recursos propios, habremos aumentado en estos 3 años y medio 150% la recaudación. Esa es una cifra histórica para Michoacán. ¿Cómo se refleja esto? ¿En qué se refleja esto? En que tenemos hoy unas finanzas públicas ordenadas, con cuidado de los gastos, que no hay derroche, no hay despilfarro, se han ordenado las finanzas con un gobierno funcionando de manera austera, pero sin dejar de cumplir con las tareas más importantes que tenemos la obligación de cumplir. Destaco entonces aquí que el gobierno del Estado ha sido capaz de controlar el crecimiento desmedido del gasto para que el déficit no siga creciendo. Ese es un dato muy relevante, que a pesar de los niveles de inflación que han sido superiores a la meta y los ingresos federales de participaciones y convenios han registrado disminuciones de manera importante, eso ustedes lo tienen claramente registrado. ¿Qué logramos también? Mejorar la calificación de las agencias especializadas, agencias internacionales. Se revirtió la tendencia de calificaciones negativas que el Estado cargó por más de una década. Así, en el año 2018, la calificadora Fitch Ratings elevó el nivel de calificación de las finanzas públicas estatales, situación sin precedentes en el estado de Michoacán, lo que permite dar mayor confianza a los inversionistas del Estado y poder negociar temas financieros en mejores condiciones, particularmente en lo referente a tasas de interés. Obtuvimos también el mejor resultado del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy Michoacán, de acuerdo a las alertas de Hacienda, se encuentra en semáforo verde. La autoridad financiera hoy nos califica en un nivel sostenible, lo que significa estabilidad financiera, endeudamiento responsable y con solvencia para cubrir nuestras obligaciones. La inversión pública no se paró y eso se refleja. Tenía yo unas grafiquitas por ahí, no sé si me las prestan, niñas o niños, o lo que sea, préstenme las gráficas. ¿En dónde se refleja eso? En el tema educativo. A la fecha hemos concluido más de 3,000 escuelas remodeladas, nuevas, sustituidas, empezando por haber sustituido cerca de 300 aulas de palitos en igual número de escuelas. También significa haberle invertido mucho en salud, que hoy nos coloca como caso de éxito. Luego es difícil estarse echando flores uno mismo, pues, pero ustedes valoren y califiquen. En 2 años, 430 centros de salud
renovados, significados, equipados. Hablo de los centros de salud y atención primaria, 27 hospitales regionales que quedaron, pues, primer mundo, debidamente equipados con tecnología de última generación en materia de salud, empezando por la telemedicina, los expedientes electrónicos. Hoy tenemos el sistema, por ejemplo, para monitorear el abasto de medicamentos, que invariablemente todos están por arriba del 90% del cuadro básico de claves que establece el que ni es seguro ni es popular, pero que es el que todavía está vigente para la atención médica, y se ordenaron debidamente los gastos. Eso también se reflejó en datos importantes, como se ha ido moviendo la ubicación de Michoacán en función de los temas de seguridad. Por ejemplo, Michoacán pasó de estar en el 2008 como ser el octavo estado con mayores problemas de extorsión, 2008 el 10º, 2009 el 11º, y así a partir del 2015 cambia radicalmente la gráfica para ubicarnos hoy en el número 32, es decir, donde el 1 es el que tiene mayores problemas de este delito y el 32 es el que literalmente lo ha eliminado. No significa que no haya, porque hay que decir que siempre hay una cifra negra que no se conoce, pero estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública están listos para que ustedes lo puedan revisar. Así estaba el comportamiento de la incidencia de delitos de alto impacto, así acabamos en el 2018, así cerramos 2018. ¿Cuáles son estos delitos? Robo de vehículos, homicidio doloso, robo a casa habitación, robo a transeúnte y extorsión y secuestro, que son fundamentalmente los seis delitos de alto impacto. ¿Cómo se impactó en el desarrollo económico? Esta gráfica también lo ilustra muy bien. Las exportaciones crecieron en este periodo un 126% comparado con el 2015 al 2018. Esta cifra evidentemente ya se disparó porque todavía faltaba concretar cifras. Estas son cifras del INEGI. Entonces, se exponenció el tema de las exportaciones. Lo mismo en el tema de la confianza para la inversión. Aquí esta gráfica no refleja todo porque solamente ArcelorMittal está invirtiendo $1,000 millones en el puerto, que rebasa con mucho la cifra que aquí tenemos, pero esa es la tendencia. Más que la cifra, lo que quiero es que vean la tendencia del año 2016 para acá. En el turismo es muy, ¿cómo se llama?, ilustrativo, perdón, ya le están tapando la cara, de cómo ha venido creciendo. Ya alcanzamos la cifra histórica del año 2015 al 18 y este año seguramente vamos a tener muy buenos resultados porque la estrategia está funcionando de manera efectiva, pero otra vez el hecho es cómo se ha dado un crecimiento sostenido en materia de turismo. Lo mismo en la generación de empleos. De acuerdo a las cifras del Seguro Social, en el 2008 crecimos casi 6% en la generación de empleos formales. En 40 meses se generaron cerca de 73,000 empleos formales registrados en el Seguro Social. Y así podría yo irles compartiendo datos, no son muchos, ya con esta cierro. Un dato que es muy importante es cómo pudimos avanzar en la ampliación de la cobertura educativa en el ámbito superior.
arrancamos con 20.6 y ahorita debemos andar como en el 26%. Avanzar 6 puntos en esto es trompo a la uña, no está nada sencillo. Lo mismo que en los temas de salud, aquí me faltó la lámina del 2000, del 17 y el 18, pero digo la gráfica. Pero ya con eso, el tema era ilustrarles cómo el hecho de haber ordenado las finanzas nos permitió también irnos a invertirle a seguridad pública, que les comparto los datos. Es dar certeza para la inversión y el desarrollo económico. El turismo o la afluencia de visitantes se basa fundamentalmente en la confianza de que está tranquilo, vamos. Entonces, ha valido la pena todas estas medidas de austeridad y todo este esfuerzo porque se empieza a reflejar poco a poco, es un camino largo, en mejores condiciones de desarrollo de la entidad. En el tema de seguridad, imagínense ustedes qué hacía un gobierno estatal con 1,400 policías. Con mucho esfuerzo ahora andamos con los que se van a graduar en estos próximos días, estaremos llegando casi a los 6,000 elementos nuevos de policía. El equipamiento, apenas los invité en la mañana allí a dar el banderazo con la entrega de 100 patrullas. Bueno, todo esto, es decir, de arranque hubiera parecido imposible, porque lo que teníamos o lo que había no alcanzaba para pagar. Olvídense de invertir en algo, de hacer alguna acción, no alcanzaba para pagar. Hoy, sin echar campanas al vuelo y sin decir que los temas están resueltos, puedo asegurarles que hemos dado pasos importantes, a grado tal que cerramos junio y empezamos julio con 0 déficit. Y no hemos dejado de pagarle, aunque sea poco, a los proveedores, sobre todo a los más pequeños. Del 15 de abril para acá, que hice el anuncio del otro ajuste, hemos pagado alrededor de 200 millones de pesos, sobre todo a pequeños proveedores. Y estamos definiendo un plan para en las siguientes semanas seguir liberando pagos, insisto, sobre todo pequeños y medianos, micros, para evitar que colapsen su negocio por la falta de liquidez. Una empresa chiquita, si le debes 50,000 pesos, pues es su nómina de la semana, y si no le pagas lo truenas. Entonces, estamos trabajando en ello. El reto mayor es que podamos llegar al fin de año en mejores condiciones financieras. Y por eso destaco que con todas estas medidas hemos podido contener el gasto en 2,000 millones de pesos. Si ustedes lo ven, yo no le llamaría ahorro, sino que dejamos de gastar 2,000 millones de pesos en cosas que no eran sustantivas y que entonces nos ha permitido llegar a julio con déficit cero. No significa que ya se resolvió, porque vamos a entrar en una etapa en donde se empieza a escasear el recurso y tendremos que hacer magia para que podamos tener recurso y no dejarle de pagar a nadie. Hablo de los trabajadores, tenemos 20,000 trabajadores de salud, tenemos del Estado 30 y tantos mil maestros estatales, policías, a los trabajadores al servicio del Estado, que rondan los 8,000 trabajadores, y así poder más avanzarle con los que les debemos de obra pública y sobre todo con nuestras y nuestros proveedores. 2,000 millones es un dato que vale la pena resaltarlo. Y en el tema que más necesitamos resolver es el asunto de la nómina magisterial.
Hemos avanzado en todo lo que se nos pidió, todo, incluyendo la última fase, que es la Auditoría Superior de la Federación, que me reportaron al día viernes por la tarde, que ya íbamos al 50% del avance de lo que tienen que revisar para concluir lo que se conoce como pase de lista o diagnóstico o los datos de cada una de las escuelas, de cada uno de los planteles, para que se culmine. La revisión es una especie de entrega-recepción donde se revisan todos los datos del personal y de los bienes, muebles e inmuebles, y entonces estar en condiciones de cerrar este proceso de negociación. El presidente de la República lo dijo 5 veces hace semanas, 3 veces en Michoacán, Morelia, Zacapo, Uruapan, Morelia, y 2 veces, una en la Ciudad de México y una otra conferencia fuera de la ciudad, que Michoacán será el piloto para federalizar la educación. Y el modelo que él ha reiterado es el modelo Ciudad de México, donde el gobierno local no pone dinero para la educación básica, invierte en educación media y superior, pero educación básica, nada. Ese es el modelo que el presidente ha planteado. Vamos a ver qué tanto camina esa ruta, porque el pasado viernes 28 de julio, volvió a reiterar en su conferencia que estaba hablando de salud, finalmente dijo que se van a llevar o se va a resolver el caso Michoacán y que será el primero como piloto. Si esto se resuelve, compañeras, compañeros de los medios y amigos todos, la cosa va a cambiar para Michoacán. Esa va a ser lo mejor que podríamos trabajar para el Estado y como un legado histórico de poder estabilizar su situación financiera y invertirle más al desarrollo. Yo creo en las palabras del presidente y estoy seguro que no nos va a dejar solo por el compromiso que ha reiterado con Michoacán. No me extiendo más, por si ustedes tienen algún comentario, me imagino que ya no, porque les expliqué todo muy claro, preciso,